Muy buenos días. Estamos transmitiendo este día domingo 26 de julio desde los estudios de su canal cristiano La Palabra. La lluvia ha sido la que nos ha obligado a volver a estar en este lugar y le damos gracias a Dios por habernos permitido este día estar con ustedes. Continuamos en tiempos de pandemia y leyendo las Escrituras me encontré una situación de Pablo y Silas cuando estaban ellos predicando. Esta situación que ellos tuvieron fue una situación difícil, y la situación difícil obliga a algunas veces a cambiar de temas o de actitudes o de formas de trabajar, de actuar, de lo que sea. Sin embargo, yo quiero invitarlos a ustedes, y si tienen su Biblia por ahí cerca o tienen algún, ¿qué diré yo?, con qué anotar, busque usted por favor el capítulo en Hechos, capítulo 17. Fíjese que leyendo la palabra de Dios y viendo aquí todos los problemas que ellos pasaron por predicar el Evangelio, me pregunto yo hoy, bueno, si nosotros aún en tiempos de pandemia tiempos difíciles ahorita que los estamos viviendo, tenemos la ventaja de que podemos estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Fíjese entonces pues de que esta oportunidad la tenemos manifiesta para todos. Y ellos también, cuando iban a predicar a otros lados, pues aprovechaban de a predicar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, lo que hoy le llamamos el Evangelio de Jesucristo. Busque usted entonces Hechos capítulo 17 y dice en el versículo 1: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Dice en el versículo 2: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Me gusta esta frase cuando dice en el versículo 2: y Pablo, como acostumbraba, cada vez que llegaba a él a algún lugar, predicaba a Jesucristo. Esa era su costumbre, y esa es la costumbre que tiene su canal cristiano La Palabra, el predicar a Jesucristo. Desde que se inició la cuarentena en este país, nosotros buscamos formas alternativas de predicar a Jesucristo. Nos hemos hecho cambios y ponemos en alguna posición. Algunas veces estamos en el jardín, otras veces en el set, y hoy pues nos toca esto porque la lluvia ha estado un tanto molesta en esta mañana. Sin embargo, dice que Pablo acostumbraba, y entonces fue a ellos. ¿A dónde? A la sinagoga de los judíos. Se recuerda que les habíamos explicado que una sinagoga significa un lugar donde se reúnen más de 10 judíos hombres, y desde luego ellos tienen más familia, ¿verdad? Forman más de 30, 40 personas.
digamos que tuvieran el judío, su esposa y 3 hijos, ya serían 5, representaban a 50 personas de un lugar. Pero una sinagoga era un lugar donde se acostumbraba a discernir las escrituras, o sea, un lugar de estudios bíblicos, sería casi como hoy. Entonces dice en el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, o sea, por 3 sábados seguidos. Discutió con ellos, y la palabra discutir no es pelearse, ni como a veces acostumbramos en nuestro lenguaje común. No, discutir era poner en claro algunos términos, y especialmente Pablo con los judíos tenía que explicarles a ellos qué era lo que necesitaban conocer acerca de Jesús. No se olvide que están en Tesalónica, ya ahí habían judíos de la diáspora. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Este versículo 3 es un versículo que es prácticamente símbolo de su canal cristiano, La Palabra, como que es el texto base, porque fíjese bien, dice en el versículo 3, declarando, ahorita estamos declarando, y exponiendo, y estamos exponiendo por medio de las Escrituras. Aquí están las Escrituras, usted las está viendo y usted seguramente las está leyendo, que era necesario, o sea, estaba explicándole a aquellos judíos que era necesario que el Cristo padeciese, o sea, que el Mesías anunciado, que era Jesús, padeciese, o sea, en la cruz del Calvario, como estaba anunciado, y resucitase de los muertos, y que Jesús, ahí sí ya menciona el nombre del Mesías, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Este Jesús que yo vengo a predicar es el Mesías anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Hermanos míos, hasta el día de hoy hay que anunciar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No hay más. No nos olvidemos que no estamos predicando ni religión, no estamos predicando congregaciones, es decir, nosotros estamos predicando para aquellos de aquella denominación o de aquella iglesia. No. Estamos sencillamente predicando a Jesucristo. Versículo 4. Mire, a esto eran judíos los que Pablo les estaba hablando. 4. Y algunos de ellos creyeron. Qué hermoso. Algunos de ellos creyeron. Actualmente insistimos y seguimos nosotros predicando a Jesucristo, y algunos quizás no creen, fíjense. Y no es que estoy hablando a creyente, porque por eso es la palabra creyente, de creer que Jesucristo es el único Salvador. Eso es. Y estos judíos no eran creyentes. Y dice que algunos de ellos en el versículo 4 creyeron y se juntaron con Pablo y Silas y se unieron pues a la predicación y a los cultos que con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, habían ahí en ese lugar, también habían griegos piadosos que conocían las Escrituras, fíjense, que les habían hablado desde luego del judaísmo, pero al oír la palabra del Evangelio de Jesucristo, fueron tocados, y estos griegos piadosos, un gran número, dice, o sea, creyeron más personas, y no eran judíos, eran griegos. Igual que hoy estamos predicando para todos,
No estamos predicando para determinada religión ni nada, no. Estamos predicando para todos. Jesucristo, dice las Escrituras, es el único y suficiente Salvador. Y dice, entonces, un gran número, y mujeres nobles, no pocas. Mujeres importantes, fíjese, mujeres muy importantes, fueron muchas también. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, oiga usted eso, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Vamos a detenernos en este versículo 5. Entonces los judíos que no creían. Actualmente hay situaciones difíciles, personas que no tienen nuestra misma confesión de fe, se dedican de gratis a poner de nosotros, los cristianos evangélicos, a ponernos en mal con algunas personas que quieren conocer el Evangelio, algunas personas que les gusta oír la palabra de Dios, algunas personas que el Espíritu Santo de Dios les está llamando. Estas personas que no creen en el Evangelio de Jesucristo, en donde se predica a Jesucristo para salvación y vida eterna, no creen, y como no creen, influyen a otras y en otros para que no tengan la oportunidad ni de congregarse, y procuran hacerles daño, no físico, sino que con improperios, con algunas formas de hacerlos sentir mal y así. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, y efectivamente por eso lo hacen, hermano, porque tienen celos, porque nos ven que tenemos una gran alegría aún en tiempos de pandemia, porque tenemos una gran seguridad de que Dios está con nosotros hasta este día, aún en tiempos de pandemia, porque ven que nosotros, aún en tiempos de pandemia, nosotros glorificamos a Dios, y con todas las adversidades económicas, financieras, del lugar y todo, buscamos la forma de predicar a Jesús, el Evangelio. Y entonces, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Fíjense que se tomaron el cuidado de contratar a unos haraganes y pícaros, hombres malos, dice aquí en la Biblia, y juntando una turba, o sea que esta gente se preocupó porque no solo vilipendiar a los que ya creían en Jesús, sino que se tomaron el cuidado de ir y juntando hombres malos, ociosos, hicieron una buena cantidad de ellos, y todos ellos, esos hombres, se fueron, dice, y alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. O sea, se fueron a meter, por decir algo, entraron a la casa de este Jasón, y dice, procuraban sacarlos al pueblo. O sea que todos los cristianos que se habían convertido en ese momento, estaban en casa de Jasón reunidos, y estos judíos malos que no creían en Jesús, ellos pagaron a hombres malos, ociosos, y se metieron a la casa de Jasón y los quisieron sacar. Actualmente, mis queridos hermanos, yo tengo en mi mente, y no puedo olvidarme, en una reunión que teníamos una vez, una persona dijo, es que estos evangélicos, en un zaguán que le encuentren abiertos, ahí se ponen a predicar. Y yo ya me iba a levantar a decirle 4 verdades a esa persona, pero el Señor me puso en calma y me dijo,
sentí en mi corazón, pues, no decir, no porque yo iba a decir, nosotros los cristianos evangélicos no solo predicamos en un zaguán, predicamos en los estadios, en las calles, en las casas, en las ciudades, en las plazas, en los parques, en donde cualquier lugar sea oportuno predicar a Jesús, lo predicamos. Y lo predicamos hasta en los velorios, le cuento. Versículo 6. Pero no hallándolos, o sea, no encontraron a todos los cristianos en la casa de Jasón, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, o sea que tenían influencia con la gente de la ciudad. Nosotros hemos sabido, y yo lo he vivido, que en algunas veces, en algunos lugares, gente que no cree, que no son cristianos evangélicos, nos han puesto atraso. Yo lo digo con autoridad y sé dónde. Hace poco, no, hace un par de años, pues, gente se opusieron para que nosotros abriéramos un lugar, una casa de predicación en tal lugar. Hicieron, pero micos y pericos, como decimos aquí, para que nosotros no pudiéramos tener la oportunidad de predicar. Pero como Dios es el que manda, ahí estamos predicando en ese lugar. Ahora pues en tiempos de pandemia está cerrada la iglesia. Y dice, y entonces de algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, y oiga lo que gritaban, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ya están los evangélicos ahí en ese lugar. Ya van a estar gritando, ya van a estar haciendo esto, ya van a estar estorbando el tráfico, ya van a estar estorbando el parqueo. Por cierto, bien me acuerdo ese día de ese lugar que les digo yo, donde nos fue muy difícil que nos aceptaran la gente de ese lugar. Lo primerito que me dijo el dueño de la casa, mire hermano, me dijo, y ustedes no son de los que gritan y hacen vigilia hasta las 4 de la madrugada. Y le digo, pues fíjese que no acostumbramos y no tienen equipos de sonido de esos que no le bajan el volumen. Me dijo, no tenemos, y no acostumbramos a eso. Vaya, pues porque aquí más de algunos de los vecinos y familiares de aquí me dicen, van a resultar enojados porque les estoy alquilando este local. Siempre hay oposición, hermano. Y entonces, diciendo que aquí dice, algunos hermanos ante las autoridades gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ya están los evangélicos aquí cerca, ya se arruinó esto. Mentiras, nosotros no arruinamos ningún lugar, al contrario, los cuidamos. Somos respetuosos con la gente, somos gente de paz, somos gente educada. Y por cierto, hoy en estos días, el dueño de la casa me mandó a felicitar y me llamó a su negocio y me dijo, tengo buenas noticias para usted, me dice, fíjese que aparte de que voy a hacer una concesión especial con ustedes, durante el tiempo de pandemia no les voy a cobrar el alquiler, gloria a Dios. Y además me dijo, lo hago porque toda la gente, me dice, que se oponía al principio de que antes de que ustedes llegaran, hoy preguntan por ustedes, que a dónde están. Quizás creían que ya el rapto ya nos había llevado. Bueno, versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Miren los judíos, si los judíos no creían en los romanos, si los judíos no creían en César como emperador, sabía que era emperador, porque los emperadores antes se hacían nombrar dioses. Los césares, ellos tenían el título de dioses, y entonces estos envidiosos y si dijeron una gran mentira acá. Dice, esto contraviene los decretos de César, y diciendo que hay otro rey. Miren, dijeron una mentira
para ver si las autoridades caían, a modo de que las autoridades romanas, por cierto, diciendo de que los cristianos de ese andaban diciendo que había otro rey que se llamaba Jesús, y eso es cierto, lo decían, pero estos ocuparon eso de oportunidad para poner en mal a los cristianos de esos días. Y entonces, en el versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. O sea que sí los agarraron presos, fíjense, por una calumnia, por una mentira. Cuidado de que eso de esas calumnias y esas mentiras, porque Dios, Él no está ciego, Él tiene también juicio y castigo. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos de ese lugar de Tesalónica los enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, una ciudad cercana. Y ellos, habiendo llegado a Berea, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez, mire, Pablo, fíjese que ahí, si usted ve el versículo 1, dice que llegando a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, entró a predicarle. Pues llega aquí Pablo y Silas a Berea y ven que hay una sinagoga de los judíos y entraron a predicarle. Versículos 11. Y estos, los de Tesalónica, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué están predicando? A Jesucristo. ¿Cómo no? Siéntense, por favor, pasen adelante, cuéntenos, por favor. Ajá, ¿cómo es esto? Y dice, y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ajá, hubo apertura del Evangelio. Y dijeron, siéntense, veamos. Y dice, y escudriñaron las Escrituras. Miren, hermanos, ahorita estamos escudriñando las Escrituras. Usted y yo, en los tiempos que tenemos de leer la Biblia, las escudriñamos. Y hoy las escudriñamos y ponemos aquí, frente a todos, las Escrituras. Ellas son las que dan cuenta de mí, decía Jesús. Nosotros no predicamos ni denominaciones ni iglesias como símbolo. Predicamos a Jesucristo. Y la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Predicamos la Biblia, no nos inventamos nada, todo está aquí en la Biblia. Y dice en versículo 12, así que creyeron muchos de ellos. Si ya allá en Tesalónica creyeron muchos, aquí en Berea también creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción. Oiga usted, de distinción. No hicieron de menos, como algunas veces quisieron hacernos en este país y en otras partes del mundo, que nosotros los cristianos somos de tercera y cuarta categoría. Se equivocaron. No somos de tercera, somos de primera categoría. Y si usted quiere saber el porcentaje de cristianos evangélicos que hay en este país, se va a llevar una gran sorpresa. Una de las universidades de aquí del país, hace como unos 4 años, sacó una estadística, la UCA, sacó una estadística, y hace como un año parece, o a principios de este año, sacó otra estadística. Y usted verá que el porcentaje de cristianos evangélicos ya supera más del 50% en este país. Si tiene duda, busque las estadísticas de la UCA. Y parece también que hay otra universidad, aunque no es nuestro tema
estar mencionando tal o cual para estadística, pero sí vale la pena mencionarlo. Nos tenían como tercera, cuarta y quinta. Hoy, señores, es que predicamos a Jesús, es que predicamos la palabra de Dios, y esa nos da respaldo. Y entonces dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, o sea que también muchos hombres. Entonces, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea que se dieron cuenta que también en Berea seguían predicando el Evangelio y también se fueron a molestarnos. Pero no nos preocupa. Cuando predicamos a Jesucristo, Él es el que nos respalda. Estamos predicando la palabra de Dios, no estamos diciendo mentiras. Por lo tanto, nadie nos puede confrontar de que estamos diciendo mentiras, porque si nos confrontara que decimos mentiras, entonces hace a Dios mentiroso, y ahí ya está otro problema mucho. Ese problema fue lo que tuvieron esta gente de Tesalónica y esos judíos que no creían en la palabra de Dios por medio de Pablo y de Silas, porque les pusieron obstáculos. Y así es, nos han puesto obstáculos, no solo en este país, en todos los países del mundo. Actualmente, ustedes, si hubieran noticias en países de allá por el Medio Oriente y por África y todo eso, todavía matan cristianos. Y les mencionaba yo que las noticias salieron en el mero tiempo de pandemia en China. Aprovecharon ellos de cerrar iglesias cristianas evangélicas, las destruyeron y cerraron los edificios. Aprovecharon esa oportunidad. Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada. ¿Saben qué? Lo que no pueden detener es lo que estamos haciendo hoy por la internet. Aquí estamos, ¡pum!, y se está oyendo y viendo en Bélgica. Saludos a Bélgica, saludos a España, saludos a México, saludos a los Estados Unidos, por cierto, en California, en Texas, en Houston, en Houston como ciudad, en Miami, en la Florida, en Washington, en Virginia, en los lugares cercanos, en Nebraska, en Oklahoma, en Iowa. Se está predicando este mensaje, está saliendo en Centroamérica. Saludos a Guatemala, los hermanos de Guatemala, saludos, ustedes saben. Está viendo en Honduras, también en Nicaragua, en Costa Rica, saludos a los hermanos de Costa Rica. En Sudamérica, saludos a Argentina y a Uruguay, saludos. No pueden detener que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Igualmente los invito a ustedes, primeramente a mis hermanos, miembros de nuestra congregación. Segundo, a los demás hermanos de otras congregaciones, a sus queridos y apreciados pastores que hoy están viendo y otros están oyendo este mensaje. Busquemos la forma de seguir predicando a Jesucristo. Aunque las iglesias, los edificios de las iglesias están cerrados por estos problemas de salud, nosotros debemos de seguir predicando. Hermanos míos, si es necesario, desde ya lo digo aquí públicamente, ustedes pueden grabar estos videos, bajarlos de la internet y pueden enviarlos a quien ustedes quieran. Envíelos. Están ustedes desde ya aquí autorizados. Hermanos míos, que les llega los audios, solamente los audios, también están autorizados para que puedan copiarlos y enviarlos a donde quiera. Somos el canal cristiano La Palabra. Estamos predicando a Jesucristo. Transmitimos desde San Salvador. El Salvador es de la capital, desde El Salvador. También mandamos saludos a nuestros hermanos. Sabemos que algunos hermanos están sufriendo con las enfermedades del coronavirus, y también oramos porque el Señor Dios Todopoderoso esté asistiéndole. Tengan fe,
Hemos conocido de muchísimos casos de cristianos que el Señor los ha rescatado pues de las garras de la muerte y que les ha dado salud en esta que adquirieron el coronavirus. Los que me están oyendo lo saben. Por ética no mencionamos nombres, nunca, jamás, pero por ética saben. Usted que tuvo el coronavirus, usted que estuvo hospitalizado con esto, está usted, dele gracias a Dios porque salió disponible y libre de eso. Gracias a aquel hermano muy querido, te saludo, que ofreciste tu plasma, de tu sangre, plasma, por si alguno de los cristianos estaba mal de esto del coronavirus, tú pues solo que te avisaran y podías donar en el lugar donde dice el gobierno. Bendiciones pues para todos, que este día domingo reconozcan que la palabra de Dios, así como Pablo y Silas, no la pudieron detener aún con todos los contratiempos. Dios bendiga por donde quiera que esté, que Dios los guarde, los cuide, los proteja, los libre de todo peligro, de todo mal, les provea de todas sus necesidades y les dé la paz que solo Jesucristo da. Bendiciones y hasta que nos volvamos a ver el día miércoles y viernes en la serie Verdades Bíblicas y hasta el próximo domingo en el siguiente sermón. Hasta luego, bendiciones.